en este segundo encuentro de la cátedra Negociación y Manejo de Conflictos. Para mí es un gusto compartir con todos y cada uno de ustedes una materia o una vía que tenemos cada una de las personas cuando realmente tenemos el enfoque de querer resolver conflictos y de usar una vía tan valiosa y tan natural como es el diálogo. Les mencionaba en la primera clase como una introducción, un recorrido de lo que es la negociación, el principio de autonomía de la voluntad de las partes, eh, la importancia de saber decir las cosas, saber cómo comunicar, y en definitiva, la mediación es un instrumento de construcción de paz. Si nosotros observamos o nos enfocamos en lo que es el conflicto tiene un matiz o una mirada que puede ser tanto negativa como positiva. Si nos vamos a lo que es la mirada negativa del conflicto, podemos decir que al existir un conflicto se puede generar como un desenlace, un quiebre, una desvinculación o desconexión entre un grupo de personas o dos personas. Y por ende, eso va a generar unas consecuencias en hechos, en relaciones, en comunicaciones, en negocios, en acuerdos, y con ello vemos el fracaso. Pero si le damos la vuelta a esa moneda, vamos a ver que el conflicto tiene una mirada positiva. Y esto está acumulado o es un cúmulo de energías que se pueden usar para fines constructivos. Y si hablamos de construcción, hablamos de oportunidades. Tenemos oportunidades que con base a ese conflicto y tomando en cuenta nuestra inteligencia emocional, nuestros conocimientos, la experiencia que tenemos como personas, eh, saber, conocer y dejar fluir las emociones, porque las emociones evidentemente siempre van a existir y los sentimientos pues son algo permanente. Si nosotros dejamos fluir las emociones y que realmente ellas pasen por nosotros, no enfrascarnos ni encasillarnos, podemos lograr soluciones sin irnos a mayores. Para hablar de mediación es importante o es muy necesario hablar de lo que les acabo de comentar, del conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto es algo que es un fenómeno social, es inevitable, se genera porque en dos partes hay muchas diferencias o existen objetivos incompatibles, hay intereses reducidos, no logran alcanzar esos objetivos, las cosas no se dieron como se esperaban. Y hay autores que consideran que es una divergencia que se percibe entre intereses o una creencia de que las aspiraciones actuales de las partes no pueden ser alcanzadas de manera simultánea. El conflicto es generado por la tensión debido a intereses o posiciones opuestas en donde se identifican actores que son visibles. Y esto se convierte, como les acabo de mencionar, en una oportunidad para resolver o transformar esos patrones o problemas que lo generaron. Es una oportunidad de llegar a solucionar estas relaciones que son injustas, tanto de manera social, política, religiosa, cultural, ambiental, entre otras. Las causas se originan por falta de justicia y recordemos que la justicia es uno de los principios generales del derecho. Allí se puede ver reflejado en un conflicto la restricción de los derechos, la vulneración de los derechos, hay origen y hay una secuencia de lo que es la tensión y la contradicción. En cambio, si nosotros vemos la violencia es o puede llegar a ser consecuencia de ese conflicto. Es la acción o es la omisión que daña a algo o a alguien y puede tener efectos a corto, mediano y largo plazo, generando algunas veces impactos entre otras personas o cosas. Este es un insulto a las necesidades básicas y podemos hablar de tres tipos de violencia. El primero de ellos es la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural.
Si nosotros observamos un triangulito, el triangulito, en la parte superior vamos a observar lo que es la violencia directa, en la parte izquierda, o en uno de sus laterales vamos a ver el ámbito cultural y en la otra lo que es la estructural. Cuando hablamos de violencia directa, ustedes dirán, ¿a qué se refiere con violencia directa? Bueno, la violencia directa es aquella violencia que es visible, son comportamientos que pueden generarse de manera física, de manera verbal y son realizados por individuos, existe agresión. Ya cuando nosotros hablamos de la violencia estructural, nosotros estamos hablando de la violencia institucional que es invisible y existe allí una dominación, esto atraviesa todas las capas sociales y no permite satisfacer las necesidades. Puede ser política, puede ser social, puede ser económica. Si ya vemos la violencia directa que es la visible, la institucional que es invisible, nos queda o nos resta observar o ver lo que es la violencia cultural. La violencia cultural justifica y legitima la violencia directa y tiene que ver con esa violencia que es inyectada o que es mostrada mediante el arte, mediante la religión, mediante la ciencia, el derecho y los distintos idiomas y lenguajes, además de las ideologías. Por ende, es que las personas deben tener sumo cuidado cuando conversamos de lo que es la religión y la espiritualidad. Por ejemplo, aquí en Venezuela tenemos libertad de culto, las personas pueden creer o formar parte de una determinada religión, pero allí hay que tomar en consideración si realmente existe un fanatismo, si hay un radicalismo o si realmente eso que se está realizando, eso que se está enfocando a la persona en desarrollar su ámbito espiritual, realmente es beneficioso para todas las partes o afecta de manera violenta a otras personas e incluso a sí mismo. Les recomiendo cuando puedan ver la película del insulto. Es bastante interesante que ustedes puedan verla y, y sacar por sus propias conclusiones. Si nosotros nos vamos a lo que son los países pacíficos, Islandia es el que impera, pues el que está de primer lugar a nivel mundial. Es un país modelo o ejemplo en cuanto a la prevalencia o preeminencia de lo que es vivir de manera pacífica y también, disculpe, hubo una cosa en el computador. Y también es importante observar que la diferencia más clara entre estos tres tipos de violencia se da en el plano de los autores. Mientras que la violencia directa tiene como autores a los individuos, la estructural se enfoca en instituciones y la cultural en ideologías. Entonces, si vemos el triángulo, para no desviarnos, la violencia directa se trata de personas, la estructural de instituciones y la cultural de ideologías. Tengamos un sumo cuidado con lo que es estos tres tipos de violencia que constantemente, si nosotros nos ponemos y nos detenemos a reflexionar en la vida diaria, nos vamos a dar cuenta que efectivamente se genera y a veces somos como, o nos hacemos de la vista gorda de estos hechos. Y yo considero que no es hacernos de la vista gorda, sino que ha sido tan natural la forma en que se generan las violencias en países de Latinoamérica o en países como por ejemplo en el que residimos, que es Venezuela, que no logramos reconocer que eso es violencia, lo vemos ya como algo natural. Y esto es sumamente preocupante porque no debemos ver la violencia como algo natural. Y nos sorprende más bien cuando una persona actúa alejado de lo que es la violencia y usa las palabras para lograr acuerdos. Entonces, incluso comenzamos a definir a esa persona como alguien débil o nos burlamos de esa persona o se le falta el respeto por el hecho de buscar que exista una conexión, que exista una reconstrucción y que exista esa unión de vínculos. Respecto a la forma de asumir el conflicto, como lo dije, esto se puede asumir con fuerza, competencia y con lucha para obtener mis determinados objetivos,
o lo puedo observar, analizar de manera colectiva, constructiva y desde un enfoque colaborativo, de ganar y ceder. Si yo lo veo desde un enfoque colaborativo, quiere decir que escucho a la otra parte o a las otras partes para llegar a un acuerdo en común que beneficie en su mayoría a todas las personas. Pero ya, si me voy a enfocar en la violencia, si me voy a enfocar en el choque, si me voy a enfocar en el desenlace, esto pues sí trae unas consecuencias bastante negativas. Y siempre miremos esas dos miradas, la positiva y la negativa. En cuanto al problema, pues se da generalmente por causas externas, son carencias no suplidas, una necesidad no satisfecha y se busca solucionar, y si no se busca solucionar, pues se generan otro tipo de conflictos. Seguidamente, las características del conflicto presuponen una relación entre partes que intervienen en él, es un fenómeno basado en percepciones, inherente al ser humano en su vida de relación, dinámico, no siempre es negativo, es un fenómeno policéntrico, implica en la mayor parte de los casos un quiebre comunicacional. Pero, ¿qué hacer cuando estamos en presencia de un conflicto? ¿Qué puedo hacer yo si realmente me interesa que no exista esta situación? Bueno, tengo que reconocer que existe, analizarlo de manera holística o de manera completa, no enfocarnos solo en un punto, gestionarlo y responsabilizarnos en su co-construcción. Por ello, es importante que conozcamos las etapas del conflicto. ¿Cuáles serían entonces esas etapas del conflicto? La primera, como les dije, es conocerlo. Las partes tienen conocimiento de la confrontación. Allí nos damos cuenta de las verdaderas necesidades o los valores que son incompatibles a través del posicionamiento. La dos es el diagnóstico. Se evalúa el tipo de conflicto, si este tiene consecuencias concretas y tangibles para las partes o si ataca aspectos como el respeto y la imagen. En el tercer punto, de respecto a estas etapas, está la reducción. Entonces, conocimiento, diagnóstico y reducción. Se busca la comprensión de las diferencias, lo que implica que ambas partes acuerden reducir ciertas actitudes negativas o conductas aversivas de una hacia la otra. Se trata de generar un respeto mutuo. Y la número 4, que es sumamente importante, es la solución. Entonces hay que conocerlo, diagnosticarlo, reducirlo realmente para extraer de ellos como superficialidades o elementos que realmente no tienen nada que ver con él, sino que lo adornan o están disfrazados por allí. Muchas veces nosotros inconscientemente lo hacemos. Y por último, y lo más importante, es llegar a esa verdadera solución. Comprende visualizar esas opciones o alternativas para solucionar el conflicto y establecer acuerdos sobre los cursos de acción posibles, buscando satisfacer los intereses de las partes. Posible enfoque del conflicto. El conflicto se percibe y no todos lo percibimos de manera igual. Puede que veamos una situación que para nosotros genere un choque, pero para la persona denominada A le causa risa y esa es la manera de exteriorizar ese choque que tiene. Para la otra persona le molestó tanto que comenzó a insultar, a decir improperios, a faltar el respeto, a usar palabras que no son acordes a la situación. La otra persona puede actuar de manera violenta o puede omitir situaciones. Otra persona puede llorar desde el momento de esa emoción que se percibe. Es la manera en cómo se interactúa con el entorno y lo percibimos mucho desde la forma en cómo hemos sido formados y desde nuestra experiencia. O sea, todo lo que nosotros hemos percibido desde que estamos pequeños, desde que somos niños, la manera en cómo nos han formado y las experiencias que hemos tenido es lo que nos viene a dar respuesta a cómo percibimos muchas situaciones. Y para esto, insisto, debemos manejar mucho la inteligencia emocional que lamentablemente a nosotros no nos han formado en ello.
Y muchas veces podemos aplicar la inteligencia emocional con base a las lecturas o porque nosotros como personas nos interesa el tema, pero realmente no hay instituciones educativas que se enfoquen en esta situación. Entonces, este conjunto de procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanza todos los sentidos, mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, acciones que efectuamos en él, nuestros propios estados internos, por ejemplo. En el caso de ver un símbolo, un carro de lujo, pensamos en el hecho de que esa persona tiene mucho dinero y tiene un determinado estatus. Pero si, por ejemplo, observamos una cruz, nos enfocamos en la religión cuando puede ser otra cosa. En cuanto a las emociones, como lo dije, es cuando nosotros tomamos conciencia de esas sensaciones y es casi que inmediato percibir una determinada situación, sentir esa emoción, esos cambios en nuestro cuerpo, cuando por ejemplo ganamos la lotería, cuando nos enteramos que hemos pasado a la selección del personal en una oferta de trabajo, o cuando por ejemplo nos enteramos de que un familiar o alguien está esperando bebé, o a alguien le pidieron matrimonio. Y hablamos también de lo que es el sentimiento. La diferencia entre la emoción es que es algo que varía de conformidad con las situaciones que van ocurriendo y los sentimientos son permanentes. Y allí es donde el organismo sufre determinadas alteraciones de conformidad a esa emoción. Tenemos que diferenciar la emoción del sentimiento. Hay determinadas emociones que nos forman como un nudo en el estómago o nos da dolores de cabeza. Y esto nos da alegría, nos da placer, sentimientos, emociones diversas, perdón, sorpresa. Mientras que en el segundo caso, en el tema de pasar un susto, pues podemos incluso llorar, nos podemos decepcionar y esto repercute significativamente en todas las labores en las cuales nos estamos desenvolviendo. Lo importante es que los sentimientos persisten en ausencia de estímulos externos. Yo no puedo dejar de querer a alguien si realmente yo quiero a esa persona, si la amo. Pero si, por ejemplo, yo tengo una discusión con alguien en la calle que nunca he visto, pasaré la molestia de ese momento y ya. Lo recordaré en dado caso si me pasa algo similar, pero muchas veces eso pasa por debajo de la mesa. En cambio, si nos sucede una situación fuerte con alguien que realmente queremos, pues eso sí nos impacta mucho más y de conformidad a ello es que nosotros vamos a seguir actuando. Otro de los detalles que aquí es importante mencionar es que los sentimientos y los pensamientos se van retroalimentando. Si yo pienso que la botella está medio vacía, mi sentimiento es muy diferente a que si pienso que la botella está medio llena. Si nos acordamos de un ser querido que ha fallecido a raíz de ese pensamiento, vamos a sentir tristeza y así sucesivamente. En otras ocasiones, las emociones activan nuestros pensamientos, de modo que si mis sentimientos de malestar, mis pensamientos son de cariz negativo. Antonio Damasio Alonso señala que el estado emocional determina un estilo cognitivo que caracteriza la actuación de una persona inmersa en aquella emoción. Por ejemplo, cuando experimentamos miedo, nuestro estilo cognitivo cambia de acuerdo con esa emoción y con ello se hace que estemos atentos a determinada información mientras ignoramos otros aspectos que también están presentes. Es por ello que, como les dije en la primera clase, no debemos enfocarnos solamente en el punto negro que está en la pared, sino que tenemos que ver la pared en su totalidad. No podemos enfocarnos en un punto, sino tener también otros puntos de vista y ver las situaciones de manera holística a pesar de que nos cueste. Podríamos pensar en el esquema siguiente: pensar, sentir y actuar. Y esto es algo casi que inmediato. Nosotros pensamos, de conformidad a lo que pensamos, sentimos una determinada emoción y de conformidad con esa emoción, consecuencialmente, es nuestra actuación. El pensamiento influye en cómo nos sentimos y esto conlleva a determinados comportamientos. La acción influye en cómo nos sentimos y el sentimiento y nuestros pensamientos se retroalimentan así. ¿Qué sucede entonces? Que muchas veces esas emociones y eso que pensamos influye de manera directa o indirecta en la comunicación. Y considero yo que influye más de manera directa con las percepciones, los preconceptos y la comunicación. Ustedes dirán, ajá, ¿y cómo es esto?
Por ejemplo, en cuanto a la comunicación, recordemos que tenemos un medio de comunicación que es la comunicación verbal, es lo que yo estoy haciendo con ustedes ahorita en esta clase. Me estoy comunicando con ustedes de manera verbal en esta modalidad a distancia que nos facilita encontrarnos y retroalimentarnos. Pero no solamente existe esta comunicación verbal, sino que también está el paralenguaje. Si yo, por ejemplo, me detengo con ustedes a hablar de una manera o con un lenguaje más clasificado, puede que muchas personas no comprendan lo que yo estoy diciendo. Pero si yo uso, por ejemplo, una manera de decir más coloquial o más cómoda de conformidad al lugar en donde nos encontramos, que es en el estado Táchira, ustedes van a entender mucho mejor esta situación porque sé que hay personas que son muy preparadas y pueden comprenderme bien hablando de manera técnica, pero mi interés es que la mayoría o todas las personas entiendan a qué estamos refiriendo. Y está la comunicación no verbal, que también tiene que ver con nuestra expresión corporal y nuestros movimientos. Si, por ejemplo, yo estoy sentada aquí, pero en vez de estar sentada de manera derecha, yo estoy así y me recuesto, disculpen la expresión, aquí a esta pared, ustedes van a decir, no, pero ella, la facilitadora, realmente lo que nos está demostrando es una pesadez y que no tiene en realidad ánimos de transmitir esta información. Entonces ya de parte de ustedes va a haber como un rechazo o va a haber una incomodidad al verme aquí conversando con ustedes sin transmitir realmente la importancia de esta cátedra. Entonces, lo que decimos, cómo lo decimos y cómo nos movemos es sumamente importante al momento de comunicarnos. Recuerden, lo que decimos, cómo lo decimos y cómo nos movemos. Es sumamente importante al momento de comunicarnos. ¿Qué es importante? Recalcar los métodos alternativos de solución de conflictos, que como les dije, prevalece lo que es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes y para mí es esencial aplicar, sobre todo en estos tiempos. Cuando nosotros hablamos de la mediación, la vemos como un diálogo, una herramienta que se colabora, se usan técnicas que potencian la participación, el empoderamiento de las mismas y se logra la elaboración de una solución positiva que ponga fin definitivamente a este conflicto y se fortalece el tejido y el capital social en la instauración de una cultura de paz. Me llama poderosamente la atención que muchas personas a veces hablan de las comunidades como si se encontraran en la parte inferior de una determinada imagen y yo ubicaría a la comunidad o a las personas que se quieren realmente enfocar para que se use, por ejemplo, en la mediación, colocarla en el centro y de allí deviene absolutamente todo lo demás. Es muy importante, como les dije en la primera clase, también ser genuinamente flexibles, porque cuando nos ponemos rígidos y no aceptamos ninguna otra versión, ninguna otra situación, pues comienzan las otras situaciones. Es importante que se observen también las culturas orientales que tanto sus religiones como sus filosofías enfatizan en el concepto o en el consenso social y moral, buscar el equilibrio y la armonía que deben reinar en las relaciones humanas, porque esto hace que la mediación sea una práctica milenaria. En esto sí nos puede dar mucho ejemplo, las personas orientales, a diferencia de nosotros los occidentales, que estamos acostumbrados a otro tipo de métodos o de herramientas. Se caracteriza por ser o por visualizar más lo que es el interior, cultivarse internamente, revisarse, hacer introspección, conocerse a sí mismos, y no enfocarnos en la parte de la imposición, en el ámbito externo, en cómo me dijo, cómo lo dijo, la forma en cómo me lo dijo. Todos estos aspectos pues son importantes y hay que distinguirlos, ¿no? Hace un momento también les hablaba de que nosotros tenemos que despojar el conflicto de muchas superficialidades o elementos que no tienen nada que ver con lo que es realmente ese conflicto. A veces pensamos que la situación es sumamente compleja y realmente es muy sencilla si lo despojamos de elementos externos. O al contrario, la vemos muy sencilla y realmente es compleja. Es por ello que Gandhi distingue lo que es esencial de lo no esencial en la etapa de las resoluciones de conflictos. Y Gandhi considera esencial aquello que no se regatea y por el contrario, lo no esencial es aquello que podemos comprometer y llegar a negociar. Ambas partes
Deben tener muy claro lo que consideran no esencial para poder fluir en la negociación. No se deben hacer intercambios sobre lo esencial porque esto podría generar nuevos conflictos y advierte que la resolución de un conflicto debe permitir la evolución de las partes involucradas. Realmente, si no se realiza una evolución o si no se genera una evolución en las partes involucradas, realmente no es una solución exitosa. Disculpen, voy a tomar agua. Otro de los detalles es tomar en cuenta el espacio donde vamos a procurar hacer la mediación. ¿Por qué? Porque si nos encontramos en un ambiente pesado, donde hay muchas personas, donde existe contaminación sónica, en donde los colores son bastante fuertes, o es un lugar en donde la persona hace recordar ese momento que generó ese conflicto, pues no vamos a llegar muy fácilmente a solucionar ese problema. Aunado a ello, en la mesa donde logramos sentarnos para tratar de llegar a un acuerdo, también es sumamente importante al momento de lograr una mediación y esto aporta información al estado real de las personas y quién está mediando. Quién entra primero al espacio de trabajo y cómo ocupan dicho espacio. La manera en que se visten, la voz, la manera en que nos movemos, nos movilizamos, qué tan cercana o lejana se mantiene la distancia entre las personas que están participando en esa mediación. Y todo ello también aplica para esa persona que está designada como mediadora, quien requiere observar el trabajo y observarse a sí misma. Porque el detalle es que nosotros cometemos el error de no observarnos y no revisarnos y muchas veces juzgar sin realmente conocer cuáles son los aspectos que generaron que ese conflicto surgiera. ¿Cuál es el rol del mediador? El rol del mediador es facilitar la comunicación entre las partes, que esa comunicación sea fluida. El rol principal del mediador es permitir que las partes se escuchen de manera mutua. El mediador de ninguna manera toma decisiones. Al contrario, evita la profundización de las diferencias orientado hacia la cooperación en la búsqueda de soluciones, con la finalidad de lograr un acuerdo voluntario y consensuado. Ayuda a construir confianza en el proceso, asiste en consensuar y hacer cumplir reglas del juego, asegura la participación con igualdad de voz y tratamiento de absolutamente todos los participantes, maneja la comunicación de manera efectiva y mantiene el grupo enfocado en su objetivo, porque muchas veces cuando iniciamos conversaciones nos podemos desviar o nos vamos hacia vertientes que alguna persona llegó a mencionar y nos desviamos del objetivo principal, que es llegar a esos acuerdos y de que realmente sea exitoso para todos. Otro de los detalles importantísimos para el mediador, como esa persona fundamental para que se logre la comunicación entre las partes, es que el mediador tiene que mantener una actitud que sea incluyente y que esa actitud incluyente promueva la participación y el diálogo de manera imparcial en todas y cada una de las personas. En cuanto a las posiciones, hay que verificar que esas posiciones de las personas que se encuentran allí sean claras y concretas. Los intereses están siempre o generalmente escondidos, no son expresados, intangibles y hasta inconscientes. Nosotros tenemos que verificar cómo es ese tipo de diálogo, qué tipo de personas están en la mesa, cuál es el grado de instrucción de las personas, y no tanto porque quiera verlo de una manera despectiva, sino que realmente el mediador, la persona que está tratando de que efectivamente se materialice esa negociación, tiene que conocer con qué personas está trabajando, porque a partir de ello puede utilizar unas técnicas o unos métodos que faciliten el acuerdo entre las partes. Esto a su vez conlleva realizar o ir formando redes o nodos como una especie de telaraña. Y allí comprendemos y vamos a ver de una manera más fácil lo que es la geografía social que construye espacios, pensar siempre en interacciones existentes y promover esa continuidad de procesos, porque muy fácilmente si existe un conflicto, dependiendo del nivel o del grado en el que se encuentren, esas conexiones o esa continuidad de los procesos se puede desviar o se puede abrir. Y eso es lo que justamente un mediador no debe hacer.
para generar un diálogo para resolver conflictos y construir nuevas narrativas de tipo horizontal, permanente, no exento de conflictos, implica analizar, adaptar, aceptar otras realidades, ver el mundo de una manera distinta. Y por ello es un proceso que es intuitivo, imaginativo, emocional y riguroso para cambiar conciencias, de manera que se proyecten como personas con una mentalidad sumamente crítica, capaces de generar procesos de transformación y constructores de una cultura de paz. Se generan así puentes, procesos y tratar de vivir con mayor seguridad, protección, bienestar en una comunidad o en un determinado grupo. Pero para esto es fundamental la escucha activa. Muchas veces nosotros queremos desahogarnos y decir nuestros puntos de vista, pero nunca nos detenemos a escuchar, y si escuchamos, escuchamos es para defender nuestro punto y hacer quedar mal a la otra persona o demostrarle que esa persona no tiene la razón. Y no se trata de tener la razón, sino que el enfoque es más tratar de solucionar las situaciones y avanzar, evolucionar y co-construirnos. Otro de los aspectos fundamentales para este tema es que debemos ser personas empáticas, o por lo menos procurar serlo. Tratar de ponernos en los zapatos de la otra persona, identificar elementos y generar enlaces, validar y colaborar entre sí. Es importante también que veamos un elemento esencial, que es no suponer. Nosotros muchas veces cometemos el error de suponer, y el hecho de suponer nos lleva a que actuemos de una determinada manera, y esa manera pues afecta a la otra parte o a las otras partes. Asumamos situaciones y no hagamos preguntas. Es preferible preguntar, y que la pregunta pues sea lo más clara posible, lo más abierta posible, de manera de seguir construyendo y no destruirnos. Otro de los aspectos o ejercicios importantes al momento de llegar a un acuerdo o a una negociación es parafrasear y repetir lo que dice en el momento preciso, de una manera clara y resumida. Clarificar es muy importante cuando no hay cosas claras o cuando existen dudas. Es importante también recopilar información para construir o reconstruir. Pero entonces, ¿qué es el diálogo? El diálogo es un comportamiento comunicacional maduro, en el cual la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus condiciones y defiende sus derechos. Es la forma de expresión consciente, congruente, clara y directa, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar, actuando desde un estado interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad que es limitante, típica de la ansiedad, la culpa y la rabia. Si ustedes ven, el diálogo es un diálogo maduro, en donde realmente la persona tiene la facilidad o tiene la capacidad, mejor dicho, de manejar sus emociones. Esa inteligencia emocional se va formando a lo largo del tiempo. No es un tema que sea fácil de ir generando como personas, pero efectivamente es posible. Nosotros podemos trabajar en nuestra inteligencia emocional y no dejarnos llevar por esa emocionalidad típica de la ansiedad, la culpa y la rabia. Cuando hablamos de cultura de paz, tenemos que ver que la paz, la vemos de distintas maneras, y está la paz positiva y la paz negativa. La paz negativa es aquella a la que se refiere a la ausencia de conflictos. Y como hay esa ausencia de conflictos, esa ausencia de violencia, si ustedes lo ven con cabeza fría, es como si algo estuviese inerte, como si estuviese estático, como si estuviese latente. O sea, es como una tensa calma o una calma falsa, porque realmente cuando no existe un conflicto, no sabemos por dónde puede llegar a generarse una situación. En cambio, cuando hablamos de paz positiva, lo vemos como ese conflicto con ese matiz positivo que tiene la alternativa y el enfoque de co-construir, de evolucionar, de transformar
y de ver el conflicto para avanzar en sociedad. Entonces, la ausencia de guerra como paz negativa no es una vía. La vía o el enfoque está en lo que es la paz positiva, que se extiende a distintas dimensiones, incluido el cuerpo, la paz estructural, la libertad, la justicia social. Y esto se lo debemos a Galton. Galton fue el que trabajó con lo que es la paz positiva. Y estas actitudes, instituciones y estructuras son las que crean y sostienen sociedades pacíficas. Sus características básicas, ¿cuáles son las de la paz positiva? Son la cooperación, la igualdad, la equidad, la cultura de paz y el diálogo. Por otra parte, también conseguimos lo que es la paz imperfecta, que es un proceso inacabado, la paz neutra, que parte de la concepción de concebir al ser humano como no violento, sino pacífico por naturaleza. Está la paz romana, que viene pues de la época del derecho romano conocida como paz augusta, ya que fue el emperador Augusto el que la propició al interior del imperio romano. La preocupación central era mantener la armonía al interior del imperio y hacer la guerra hacia afuera para poder extender sus territorios. La paz es la superación, reducción o evitación de todo tipo de violencia física, cultural y estructural. La paz relativa se refiere a reconocer que la firma de los acuerdos de paz puede acabar con guerras civiles, donde la violencia es de carácter político, pero no así con la violencia social. Hay algo que quiero recalcar que es muy importante y es que la paz o el hecho de que convivamos pacíficamente no se logra mediante firmas, acuerdos o pactos, o con que no existan conflictos. Aquí, en este ámbito, en este punto, en esta cátedra tan importante, en todos los aspectos, en todos los elementos de la vida diaria, es vista como un proceso que se debe construir y que requiere la presencia de la justicia social, de la verdadera justicia social, cultural y estructural, y ante todo, satisfacer las necesidades básicas, tanto espirituales como materiales de todas las personas y los grupos sociales. La paz es un concepto que es controvertible porque no necesariamente va de la mano de la democracia o de la justicia social. Galton, que fue el que habló de la paz positiva y trabajó mucho en ella, tomó como referente a Gandhi y hace dos aportes importantes en los planteamientos en torno a la paz. El primero es su postura en contra de todo tipo de violencia, ya sea directa, ya sea simbólica o estructural. Y el segundo es la creación del Instituto de Investigación de Oslo de 1959, que fue dedicado a la transformación creativa de los conflictos a través de los medios pacíficos y donde sostiene que la paz no es lo opuesto solo a la guerra, sino lo opuesto a toda forma de violencia. La construcción de paz requiere cierta proxémica. Y ustedes dicen, pero ¿a qué se refiere la profesora o la facilitadora con proxémica? La proxémica es la que estudia las maneras en que siguen las personas a la hora de estructurar y usar el espacio. Y estudia las maneras que siguen las personas a la relación espacial entre cómo manifestarse de manera social y significativa. Siempre tenemos que verificar el triángulo de lo que es la comunidad humana, las actividades y sus respectivas interacciones. La mediación como un medio o una herramienta para transformar conflictos, tiene que cumplir con dos requisitos. Y estos requisitos son que deben ser aceptables por todas las partes involucradas y que sea sustentable en el tiempo. Nada hacemos con realizar cambios bruscos y que consecuencialmente esto genere mayores conflictos. Es preferible que el proceso sea lento, pero que efectivamente se vaya a ver la transformación paso a paso y no que se desplome y se genere algo peor que lo que estaba en el inicio. Y recordar que solamente es mediable un conflicto entre objetivos incompatibles cuando ambos son legítimos, porque no es posible la mediación entre intereses ilegítimos de algunas de las partes con intereses legítimos de otras. Un ejemplo muy concreto, ¿cuál sería? Es el caso del esclavismo. No es medible a través de una explotación esclavista frente al interés de la libertad del esclavo. Este es el tipo de circunstancias lo que es aplicable en la no cooperación con la materia ilegítima y la resistencia no violenta. La cultura de paz, aparte de promover la pacificación, construir estilos de vida, costumbres, prácticas y creencias, acompañar procesos que generen cambios institucionales, gestión equitativa humana, necesita el acompañamiento y la formación de los gestores y líderes de procesos sociales que potencien capacidades y recursos en la gestión de la cultura y la educación.
Promover valores y actitudes y sentimientos que sustenten la convivencia social, el proceso incluyente que fomente la equidad y la cooperación humana. La mediación es un instrumento eficaz para restaurar y consolidar la paz y, por lo tanto, es una parte integral en la prevención y en la estabilización de las crisis. La mediación, así como otros métodos alternativos de solución de conflictos para transformar pacíficamente los mismos, son formas participativas que buscan que las partes tengan un rol activo en el proceso y sean los protagonistas del mismo. Son formas democráticas que promueven la comunicación, la escucha activa y fomentan tanto el proceso como el término de este. Valores como la solidaridad y la cooperación son los valores fundamentales y hay elementos que auxilian esta construcción y mantenimiento de la cultura de paz. La mediación de paz es un proceso en el que un tercero ayuda a dos o más partes con su consentimiento a prevenir, gestionar y resolver un conflicto, ayudándolos a alcanzar acuerdos medianamente aceptables. Y implementar la mediación como política pública social es una manera de contribuir a la formación de una cultura cívica con actitudes basadas en la participación, la solidaridad y el respeto mutuo. Yo considero demasiado importante que este tipo de formaciones o el uso de estas herramientas desde edad escolar es sumamente importante para evitar que en un futuro los ciudadanos adultos pues lleguen a instancias que son innecesarias si nosotros realmente manejamos una cultura de paz, si nosotros realmente manejamos una escucha activa, un diálogo maduro, y el hecho de ver que un conflicto siempre tiene su lado positivo. ¿Qué estrategias se pueden usar para consolidar una cultura de paz? De acuerdo con Cabello Tejerina, se destaca establecer centros de resolución de conflictos, que son justicias alternativas en donde no necesariamente acudimos a la administración de justicia normal, que son los tribunales en el ámbito judicial, sino que vamos a centros de arbitraje y mediación. Hay que crear políticas públicas de acceso a la justicia a través de procedimientos alternativos. Hay que desarrollar e implementar programas de educación para la paz que hacen tanta falta. Hay que modernizar la justicia y usar la mediación como una herramienta irenológica de cambio cultural. Si nosotros hablamos de irenología, es la ciencia que ha impulsado investigaciones que permiten la transición de la cultura de la confrontación por una cultura colaborativa, y la mediación es una de las vías para lograr este cambio social. La mediación promueve el arreglo pacífico de los conflictos, posibilita que todas las personas a todos los niveles desarrollen actitudes para el diálogo, la negociación, la formación de consensos, promociona la democracia, el desarrollo de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el respeto y el cumplimiento universal, fortalece las instituciones democráticas y la garantía de la participación plena en el proceso de desarrollo y promoción del desarrollo económico y social sostenible. Muchísimas gracias, nos vemos en una tercera clase. Feliz tarde.